resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la comisión investigadora encargada de analizar los alcances del acuerdo entre Corfo y Soquimich para la explotación del litio en el Salar de Atacama recibió al director general de Aguas, Miguel Silva, y al ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Felipe Sandoval. La verdad es que él partió su presentación señalando que hay muchas cosas que él no recuerda y es natural. Estamos hablando que han pasado más de 20 años desde que él dejó la vicepresidencia de Corfo en el año 97. No obstante, en su intervención, al menos en mi opinión, deja un sesgo claramente ideológico de cómo los primeros gobiernos de la concertación privilegiaron la enajenación de capitales que tenía en ese momento el Estado, lo que evidentemente perjudicó a Chile en el largo plazo. Probablemente en ese momento no se conocía el potencial que hoy día tiene el litio como almacenador de energía para baterías de tecnología como los teléfonos celulares o lo que pueden ser los autos eléctricos, pero la verdad es que lo que terminó haciendo el Estado chileno al permitir que SQM privatizado pudiera tener el impulso que tuvo, es un gran daño al país. Nuestra preocupación es que hubo muchos vacíos de información que lamentablemente él no tenía y que estamos por oficio, ¿no es cierto?, pidiendo a la Corfo. Y lo segundo es que lo que me preocupa es que aquí están diciendo, bueno, que ni el director ejecutivo ni el propio gerente general, que en ese minuto también era arbitral en el año 95, cuando se hace este nuevo contrato, tienen ni idea de lo que ocurrió. O sea, uno dice, mira, algo tan importante como tenía que ver con esta privatización, lamentablemente ni el secretario ejecutivo ni el director ni el gerente general sabían, ¿no es cierto?, de las consecuencias, las complicaciones que podía tener este nuevo contrato. Así que esas son otras cosas que vamos a tener que fiscalizar también a partir de las actas del Consejo. La Comisión Investigadora del Crédito con Aval del Estado recibió a la analista legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Macarena Bravo, quien puntualizó que el referido sistema de financiamiento universitario fue un mecanismo eficiente en sus primeros años, pero que con el paso del tiempo ha ido arrastrando problemas de administración e implementación con la banca. Sí plantearon una visión bastante crítica respecto de lo que pasó con el CAE hasta la fecha, ¿no? O sea, de cómo hay un sobreendeudamiento brutal, ¿no?, de cómo este crédito, y eso es uno de los temas que nosotros siempre hemos dicho, esto no fue un crédito que considerara a las personas que pueden pagar. En general, cuando un banco otorga un crédito, ¿ya?, primero ve y analiza si la persona a la cual se le está dando el crédito tiene capacidad de pago o no. En el contexto del momento, el crédito con aval del Estado fue sumamente útil porque permitió aumentar la cobertura de estudiantes que en ese momento no podían acceder a la educación superior y sobre todo los del quinto quintil, que en definitiva pudieron aumentar considerablemente su ingreso a la universidad. Creo que las limitaciones que ponía la Fundación Jaime Guzmán avanzan hacia un consenso respecto de cómo el crédito con aval del Estado es una política pública que no tuvo en consideración los efectos que iba a tener para los estudiantes y para las instituciones, su implementación. Eso no se consideró en la fase de diseño y luego hay una serie de problemas que se dieron en la implementación de la misma. Esto fue presentado también por la Fundación Jaime Guzmán y así hemos ido caminando a generar ciertos consensos respecto de todas las personas que han venido a la comisión y vamos a poder lograr tener un informe final, por lo tanto, que contemple estas falencias, estas fallas y sea capaz también de proponer soluciones para quienes se endeudaron y para las personas que van a adquirir nuevos sistemas de financiamiento en políticas futuras. Continuando con la investigación que recaba antecedentes sobre programas gubernamentales calificados con desempeño insuficiente y las razones administrativas y presupuestarias que explicarían su resultado, los parlamentarios recibieron a la jefa de la División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social. Uno de los grandes problemas que tienen hoy día los programas de gobierno que han sido declarados con desempeño insuficiente dice relación cómo somos capaces de ir mejorando los diseños, cómo somos capaces de ir mejorando
mejorando la interactuación entre cada uno de los ministerios sectoriales y la ejecución de los mismos. Estamos asentando hoy día las bases respecto a este tema. Queremos establecer como comisión investigadora algunos planes de mejora para que en definitiva aquellos programas que son importantes, que tienen importante cantidad de recursos, sean aplicados correctamente. Incluso pretendemos tal vez que las iniciativas sociales, que no son distintos que los mismos programas o proyectos, en el fondo también entran en esta evaluación. ¿Cuál es el objetivo final? Es que no exista en el Chile algún programa de cualquier índole donde se pierdan los recursos. ¿Y eso, para qué es eso? Es porque en el fondo tenemos que reevaluar los diseños, las evaluaciones ex antes, las durante y las ex post en el fondo, porque a veces de buena intención se pierden muchos recursos de la nación en ciertos programas que no producen los frutos que es necesarios o aquellos por los cuales se originaron. Tras 4 meses de ardua discusión, la Comisión Mixta sobre Identidad de Género finalmente culminó con la votación de los últimos artículos del texto que pasará ahora a consideración del Senado y posteriormente de la Cámara de Diputados. El proyecto de ley, que será revisado aún por última vez por la Comisión Mixta, define el procedimiento general para el cambio de nombre y sexo registral, así como la institucionalidad encargada de realizar los trámites y procedimientos. En la Comisión Mixta se llegaron a acuerdos transversales bastante importantes respecto a la identidad de género, principalmente en reconocer a la identidad de género como un derecho humano, como un derecho de cada persona a poder determinar cuál es su nombre y sexo registral. Esperamos que esa misma transversalidad que se dio en la Comisión Mixta también se dé en ambas cámaras y que esta ley finalmente pueda salir a la luz en los próximos días. Hacer un llamado a todos los colegas que tienen dudas de cómo votar el proyecto de identidad de género, de conversar con los padres, de conversar con las personas trans, de entender lo importante que es para su propia dignidad personal como seres humanos el poder acceder a un procedimiento de cambio de sexo registral o de nombre. No estamos hablando de operaciones quirúrgicas, no estamos hablando de cambios hormonales. Esta es una ley para proceder al cambio de nombre o sexo registral. La Comisión de Salud aprobó la idea de legislar sobre la eutanasia, que reconoce el derecho de cada persona a no padecer dolores innecesarios y evitar la prolongación artificial de la vida. Regula que esta decisión sea adoptada de manera autónoma e informada por pacientes diagnosticados en estado terminal o en estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable. Además, despenaliza las acciones ejecutadas por un médico en caso de seguir los procedimientos establecidos por esta ley. Por primera vez después de 28 años del retorno a la democracia, una iniciativa que le devuelve a las personas en condición terminal o de dolor crónico insufrible la posibilidad de decidir. Nadie se va a interponer, ni los médicos que durante décadas hemos decidido el destino de las personas, a veces sin su consentimiento, ni los parientes, ni terceras personas. Este proyecto es perfectible, por supuesto que sí, y una de las principales cosas que esperamos el gobierno se pronuncie es sobre cuidados paliativos. Yo lo he conversado con el ministro Blumel y espero que realmente el gobierno ponga la plata en el proyecto de cuidados paliativos porque lo necesitamos. Esto no es una contradicción y le aseguro que este proyecto de eutanasia es el que va a abrir la puerta para que en Chile tengamos universalidad en los cuidados paliativos. Sin este proyecto el gobierno no se va a sensibilizar para financiar los cuidados paliativos. Así ha pasado en Colombia, en Holanda y en muchos países. Por lo tanto, hago un llamado al ministro de Salud y al presidente: financien los cuidados paliativos. Aquí estaremos para apoyar una iniciativa como esa, pero además no le impidamos a un número específico de pacientes de querer morir con dignidad. Esos derechos de los pacientes y no de nosotros. Y sobre el contenido, este es un proyecto que se define en 2 causales, o así se ha manifestado, pero en verdad son 3 o 4, que no tiene ningún tipo de restricción para saber qué es lo que ocurre si es que hay una eutanasia en otra causal, que despenaliza también el suicidio asistido, que no tiene ninguna mención siquiera en la primera parte, en su formulación sobre los cuidados paliativos, que no establece objeción de conciencia. Es decir, ¿por qué podríamos creer que es exclusivamente a través de esas 2 causales cuando el argumento que se ha esgrimido es de la autonomía de la voluntad exclusiva? Y si la autonomía de la voluntad no tiene límites, ¿por qué es en 2 causales?
Son cuestiones que son fundamentales para alguien que quiere debatir sobre la eutanasia. La instancia aprobó además la idea de legislar sobre el proyecto de ley de fármacos 2, que tiene como objetivo mejorar el acceso a los medicamentos y rebajar el precio de estos. No todos estamos de acuerdo con el tema de los medicamentos en góndola porque es un tema bastante controvertido. Si bien hay antecedentes de que esto en otros países ha funcionado, tenemos también antecedentes como en Argentina, que se ha retrocedido en esta línea, dado que las intoxicaciones por medicamentos también son una alerta, y también yo pondría el hincapié de la Sociedad Chilena de Psiquiatría, que también alertó respecto de los suicidios y esto de aumentar el acceso a medicamentos que son los medicamentos probablemente más sencillos, que se venden sin receta médica, pero que también pueden producir la muerte. Sí creo que este debate se nos puede quedar corto en el futuro, y tenemos que mirar a futuro lo que son la posibilidad de incorporar farmacias digitales. Hoy día en el mundo ya están viendo cómo van a repartir medicamentos con drones, cómo con trazabilidad de recetas médicas electrónicas somos capaces de garantizar la seguridad del medicamento que se suministra. Venta en góndolas, ok, pero creo que hay que ir un poquito más allá, y eso tiene que ver con farmacia digital, con futuro, con importación directa de medicamentos, con menos burocracia en el Instituto de Salud Pública, y son discusiones que esperamos sean parte de la ley de fármacos 2. Con la exposición del Ejecutivo comenzó la Comisión de Transportes de la Cámara el análisis del nuevo proyecto sobre plataformas digitales de transporte de pasajeros, iniciativa más conocida como la Ley Uber. Fue el ministro subrogante de la cartera, José Luis Domínguez, quien detalló los alcances de la iniciativa enviada por el gobierno y que incorpora exigencias para los conductores como contar con licencia profesional A1, no tener antecedentes penales en delitos graves relacionados con materias sexuales, tráfico de drogas o manejo de estado de ebriedad con resultado de muerte. Este proyecto no restringe el número de vehículos que puedan circular por regiones. Lo que habíamos visto en el proyecto anterior era que un panel de expertos iba a ver cuántos vehículos podían autorizar por regiones, porque hay diferentes realidades a lo largo del país. Hay lugares donde hay muchos taxis, donde se necesitan pocos de estos vehículos, y otros lugares donde en realidad los taxis son menos y se necesitan más vehículos que trabajan a través de las plataformas, y eso hoy día quedó libre, y eso le preocupa a los gremios de taxistas, porque hay unos aspectos como la congestión o la contaminación que podrían ser regulados si tenemos un número determinado por regiones. Tras una extensa indagatoria que comenzó en mayo de este año, la comisión investigadora destinada a analizar las eventuales irregularidades en la reducción de listas de espera mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Listas de Espera, manipulación de estadísticas y omisión de registro, aprobó su informe final de conclusiones y propuestas. Nosotros estamos muy preocupados. Acá hay dos casos muy graves. Primero, el caso Maruri, el año 2011, que se realiza que se desarrolla en el periodo anterior del presidente Sebastián Piñera, donde lisa y llanamente hubo de manera intencionada una disposición a borrar las listas de espera dentro del Hospital San José, particularmente la Clínica Maruri. O sea, se borra la lista de espera, se borra el repositorio nacional. Cerca de 30.000 personas quedaron fuera, no fueron atendidas, y algunas de ellas fueron atendidas por médicos generales esperando una atención de un médico especialista. Se pagaron bonificaciones extras en función de resolver un problema que, lejos de haber sido resuelto, lo que se hizo fue engañar a la ciudadanía. Nosotros no podemos ser cómplices de eso, y hoy día una investigación judicial tiene que llegar a conclusiones. Hay responsabilidades. ¿De quién es la primera responsabilidad frente a esto? Yo ni siquiera solamente pienso que el ministro Mañalich tiene responsabilidad. Creo que el presidente Sebastián Piñera tiene que dar explicaciones sobre esto. Esto está en investigación y esperamos realmente que él, hoy día siendo presidente de la República, no permita nuevamente que su gobierno llegue a ser un acto que incluso tiene líneas delictuales dentro de, porque aquí hay delito, dentro de las acciones que se llevaron adelante. En general, las conclusiones son las conclusiones que han llegado todas estas comisiones investigadoras relacionadas con los problemas de las listas de espera. Así que la diferencia está en que la nueva mayoría insiste en culpar y responsabilizar a autoridades del anterior gobierno del presidente Piñera y esconder la cabeza respecto a las responsabilidades de ministros de Estado del gobierno de la presidenta Bachelet. Eso le resta seriedad, ensucia el debate, y creo que todo el trabajo realizado hoy día para mí no sirve de nada.
Un importante paso dio el proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual tras haber sido aprobada la idea de legislar por 14 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo de la Cámara de Diputados. La discusión de la iniciativa legal que incrementa de 276.000 a 283.500 pesos el monto del salario mínimo contó con la participación de los ministros de Hacienda Felipe Larraín, del Trabajo Nicolás Monkeberg y de la Secretaría General de la Presidencia Gonzalo Blumel. El salario mínimo a 300.000 pesos es una cifra que llegó para quedarse y lograrla en el año 2019. Lo que vamos a tener que ver con las indicaciones que el gobierno ha comprometido es en qué mes del año 2019 y durante cuánto tiempo, si va a ser solo por un año o por más tiempo. Vamos a esperar la oferta única. Nosotros hemos planteado, y de ahí no nos vamos a mover, dicen los ministros, dice el presidente, que el país está mejorando. Le hemos dado de aquí a fin de año 4 meses para que concreten lo que ellos están diciendo. Hay que concretarlo. 1 de enero, salario mínimo 300.000 pesos. ¿Es blanco o negro? Y eso es lo que vamos a esperar el día lunes. La propuesta aquí, están los 300.000 pesos, caminamos a conversar otros temas. No están los 300.000 pesos, al menos la democracia cristiana no va a estar y no vamos a caminar. Discusiones que no son transparentes, que no están en un foro público y que están a espaldas de la ciudadanía. Con esas negociaciones se logra aprobar este reajuste al salario mínimo. A mí me parece que no estamos avanzando en cuanto a la densidad de nuestra democracia. Y con respecto al monto mismo, a mí me parece que no solo es absolutamente insuficiente, como ya lo han dicho algunos de mis colegas, sino que también corremos el riesgo en la plurianualidad de estar aprobando algo que empobrezca a quienes hoy ganan el sueldo mínimo. La Comisión de Economía despachó a sala el proyecto de ley que dará certeza en las fechas de pago a las pymes proveedoras del país, iniciativa conocida como Pago Oportuno y que hoy el Ejecutivo denomina Pago a 30 días. Hoy es un gran día, vamos a decir que es un gran día para las pymes. Las pymes llevan por más de 15 años pidiendo una medida de este tipo, pidiendo que se les trate con respeto, simplemente pidiendo que se les pague a tiempo. Y hoy día la Comisión de Economía ha despachado este proyecto de pago a 30 días, permitiendo que hoy en día a las pymes se les pague a tiempo, pasando de ese plazo infinito que tienen hoy, que no les pagan nunca, y que se les trate como corresponde, porque son un gran generador de desarrollo y de la economía de nuestro país. Yo agradezco también la voluntad del Ejecutivo de poder escuchar a los diputados de oposición que plantearon modificaciones a este proyecto. Este es un proyecto que ha mejorado. Creemos que hay una parte pequeña que tiene que ver con el IVA crédito fiscal, pero esperamos que en el futuro próximo pueda el Ejecutivo poder complementar algo que manifestó como intención en el mensaje y que pueda ser una realidad. El comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva, detalló ante la Comisión Investigadora de Mutuales de las Fuerzas Armadas que el personal de su institución está asegurado por la Mutual de Seguros de Chile, que es manejada por un consejo directivo conformado por 8 civiles y 2 integrantes de la Armada, entre los que se encuentra él. Nosotros hemos tratado de averiguar cuánto es lo que han recibido por concepto de esta distribución de este excedente en la Mutualidad de Carabineros, en la del Ejército de Fuerza Aérea y también en la Armada. Y todos, invariablemente, sus comandantes en jefe y generales directores nos han negado la información. Nadie sabe cuánto es lo que han recibido en el pasado por concepto de distribución de excedentes de estas mutualidades. Es el secreto mejor guardado de las mutualidades. Y al día de hoy, a pesar de toda la iniciativa de fiscalización, no lo hemos podido averiguar. Y hoy día no es la Armada ni el comandante en jefe el que administra esta compañía, sino solo representa en su directorio a aproximadamente el 30% de los afiliados que son funcionarios de la Armada. ¿Por qué? Porque él representa a la institución y lo hace junto con el director de personal. Quien dirige ese consejo directivo es un civil, está integrado por 10 personas y la Armada, a pesar de tener el 30% de los afiliados, solo tiene el 20% de los directores, que son el comandante en jefe y el director del personal. Por lo tanto, a mí me parece que existe absoluta y total transparencia, que hay diferencias radicales entre la situación de las mutuales del Ejército y de Carabineros.
La Comisión de Educación conoció las precarias condiciones en las que viven los profesores vinculados a la deuda histórica docente. La instancia citará a los ministros de Hacienda y Educación para que expliquen el no pago de la deuda que se remonta al año 1981. Hoy nos encontramos a una situación, yo diría, cada vez más dramática, porque los profesores están, ya diría, con más años, muchos con problemas serios de salud, y la verdad es que esta es una deuda que el Estado de Chile ha tenido por años y que no hemos sabido darle respuesta. Hoy día tomamos 3 acuerdos en la comisión. Uno es oficiar al Ejecutivo que nos responda a nosotros el por qué no, ¿no? O sea, primero, al Colegio de Profesores se le respondió rotundamente no. Bueno, nosotros queremos saber las razones, ¿no? Segundo, se tomó el acuerdo de hacer una sesión especial, ¿no? Para emplazar también al Ejecutivo, al ministro de Hacienda, al ministro de Educación, para que hablen sobre este tema y por qué no lo quieren asumir, por qué no lo quieren resolver, ¿no? Y tercero, ¿no? Que yo lo propuse también, fue que no votemos a favor del presupuesto de la Nación si este tema no se pone en el presupuesto. Avanza votación en particular de proyectos sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la Comisión de Familia. La instancia inició además el debate del proyecto sobre régimen de subvención a la red de colaboradores del Sename y continuó con el análisis en particular del proyecto sobre reforma integral al sistema de adopción. Este es un tema que hay que ir abordando, que hay que prontamente evacuar una ley que permita que las mujeres efectivamente puedan vivir libres de violencia. Y en eso, en todos los ámbitos, desde lo que significa el menoscabo en la parte económica, que muchas veces se utiliza como un elemento para poder tener subordinada a la pareja, o de repente lo que significa hoy lo que se hace a través de las redes sociales, que también tiene una connotación. Ahí estábamos en una discusión sobre los íconos, que también pueden significar una violencia y que a través de las redes sociales puede ser absolutamente mucho más potente incluso que la violencia física. Dado que este tema tan importante que es la adopción, que es un tema muy delicado, hoy día no tenemos los espacios para equivocarnos, porque equivocarse en una adopción es equivocarse en la vida de un niño. Por lo tanto, hoy día cualquier falta al sistema, a la metodología, al reglamento, obviamente tiene que ser catalogado como ya expulsión del sistema. Así que a eso nos referimos. O sea, hoy día no vamos a calificar qué tipo de falta, sino que la institución hoy día acreditada ante Sename respecto a poder ejercer estas adopciones va a tener que tener un sumo cuidado. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de Comisiones.